sobre cómo potenciar el desarrollo infantil desde las actividades cotidianas, y que les habla el manejo y el abordaje de las emociones en el contexto de la crisis actual, ¿ya? Eh, en primer lugar, les vamos a pedir mantener los micrófonos en silencio para que el sonido no se acople, y que cualquier consulta, duda, comentario, inquietud la puedan ir realizando a través del chat, ¿ya? Así cuando terminemos los tres de ir conversando lo que les queremos plantear, vamos a abordar entonces las preguntas o planteamientos que ustedes nos hayan señalado. Si llegaran a ser muchas, buscaremos una segunda instancia para poder abordarlas, o a través de los correos de Classroom vamos a ir también enviándole algún material, ¿ya? Les comentamos que esta presentación está siendo grabada para que eh, después ustedes o los papás, mamás que no hayan podido conectarse puedan participar de ella. Independiente de que la convocatoria hasta ahora no ha sido muy amplia, les agradecemos su participación enormemente, y esperamos que lo que vayamos conversando con ustedes les sea de utilidad. Si ustedes se dan cuenta, son 3 temas, y cada tema de por sí podría dar para una presentación extensa, de hora, hora y media, eh, pero quisimos cada uno de nosotros poder plantear ciertos conceptos o ciertas ideas sobre los temas que ya les mencionaba, para que sea la primera instancia, o sea, la primera piedra para preparar nuevas presentaciones más adelante. Vamos a tratar de ser concretos, con ejemplos prácticos, para que esto les sea de utilidad. ¿Ya? Cualquier duda, cualquier cosita entonces a través del chat. ¿Se ve la diapositiva? ¿Lo pueden ver? Sí, perfecto. Ya. Sí. Entonces, el abordaje de las emociones en el contexto actual. Muy brevemente, yo me imagino que a muchos nos ha pasado que como papás, mamás, nos vamos sintiendo sobrepasados desde el tema de la crianza, porque notamos a nuestros hijos o hijas más irritables, porque vemos que de repente no quieren hacer las tareas, no quieren conectarse, porque notamos, por ejemplo, también que nosotros estamos llenos de preocupaciones por este contexto de incertidumbre y de crisis actual, y nos preguntamos qué hacer, pues, cómo abordamos estas emociones, cómo ayudamos a nuestros hijos e hijas, o cómo nos ayudamos a nosotros mismos también. Entonces, contexto, muy brevemente, esto es una crisis que ha golpeado no solo lo educativo, que es donde más lo podemos ver en el día a día, sino también en lo laboral, donde sabemos que se vienen cifras de desempleo grandes, en lo económico, que ya sabemos que desde octubre del año pasado, en el estallido social, vienen pasando, estamos en una especie de, entre comillas, recesión económica. En el contexto educacional, cerca de 5 millones de estudiantes a nivel país están sin clases presenciales, y sabemos que las clases a través de Internet, online, no a todos les acomoda, y sabemos y tenemos súper claro como apoyo estudiantil que hay niños y niñas que de repente han ido de menos a más, no conectándose, así conectarse, o de más a menos, que partieron conectándose y que ahora no quieren, o que van en esta intermitencia de sí, no, y van ahí fluctuando. No ha sido fácil para todos, y sabemos también que hay una disrupción, una crisis familiar. Este contexto, hoy día, sin ir más lejos, leía de que expertos, no alcanza a leer quiénes son los expertos, pero proyectaban eh, cifras altísimas en cuanto al divorcio, a divorcios a nivel familiar. Y eso responde también a la crisis que estamos viviendo. La aparición lamentable de mayor violencia intrafamiliar también es un tema que nos acoge y nos invita a ir reflexionando sobre esto. Y la salud mental en Chile también tiende a ser precaria. Somos un país con alta tasa de depresión y de suicidio, y donde los recursos económicos de salud, para salud mental, son del 2,5%, o sea, bajo para estar como país dentro del top 2 en depresión, suicidio, más este contexto de crisis. Por eso mismo es súper importante que hablemos de los síntomas displacenteros, los trastornos que nos podrían ocurrir en estas crisis. Síntomas tales como el cansancio, la irritabilidad, el estrés, este cansancio crónico, la desmotivación, el tema de los trastornos o alteraciones del sueño y del apetito, son síntomas esperados y que nos pueden ocurrir a todos nosotros, niños y adultos, y que tienen implicancias en lo social, en lo familiar, en lo laboral, en lo académico. Eh, si a nosotros como adultos de repente sentimos que hay días buenos y no tan buenos, imaginemos cómo puede ser para nuestros hijos que no tienen un manejo emocional o un desarrollo emocional como se supone un adulto debe tener. Eh, Ahora, entendiendo que los hijos no tienen
un lenguaje enriquecido como para poder ir comentando y poder ir refiriendo lo que van viviendo. No, sus hijos no muchas veces van a ir a decirle a ustedes, papá, yo me siento apenado, papá, me siento ofuscado, papá, me siento contrariado, como lo podría decir un adulto. Es que la primera invitación es que tanto ustedes, papás, mamás, tienen que aprender a ser buenos observadores. Y en ese sentido, entender que la comunicación desde los niños, denme un segundito, voy al tiro, anda. Y entendiendo que la comunicación de los niños no va siempre desde la oralidad, sino que hay que observarla a través de otras cosas, como son los juegos, las dinámicas con con el grupo familiar, por ejemplo, el grupo de pares, los dibujos, que son formas proyectivas de poder de leer de cierta forma el mundo interior de nuestros hijos o hijas. Entonces, esa es la primera invitación, ser buenos observadores. En segundo lugar, ¿qué hacer? Vamos de lo concreto más amplio a lo más específico. Uno, tiene que ver con el desarrollo del aprendizaje emocional. Incorporar el aprendizaje emocional es fundamental más en estos tiempos y entendiendo que es un complemento a lo que el colegio va haciendo. El colegio va trabajando principalmente los contenidos académicos eh, y nosotros como familia también tenemos que ir potenciando a través de estas presentaciones y a través de lo que vayamos realizando un aprendizaje emocional mayor. Chile, en general, Chile está al debe con el desarrollo emocional de los niños y niñas. Todo el mundo sabe que es importante, pero no muchas veces enseñamos a vivir adecuadamente las emociones. ¿Cómo lo enseñamos? Esa es la gran pregunta. En la edad de sus hijos o hijas es súper importante, por ejemplo, que eh, tratar de no ir perdiendo este mundo interior creativo y mágico que van teniendo. Uno, a través de los cuentos, por ejemplo, en la medida que van creciendo los niños, lamentablemente de repente va quedando de lado el tema de la lectura de cuentos, de fábulas, donde vamos buscando reflexiones y enseñanzas, a través de las películas, por ejemplo, a través de las fotografías, de observar rostros, de observar emoticons o emojis que aparecen en todas las redes sociales y que casi existe un emoticón, emoji para cualquier sentimiento. Nosotros podemos ir mostrándoles esas cosas a nuestros hijos e hijas y pedirles que vayan identificando de qué se trata, qué nombre tienen, cuándo tú te has sentido de esta forma, qué hacer para que no te sientas así, etc. Hay que enseñarle a los hijos que las emociones hay que validarlas. Las emociones hay que reconocerlas, hay que incorporarlas y no hay que reprimirlas. Las emociones no son buenas ni son malas y eso es súper importante que como adultos lo tengamos presente. No es malo que un niño se pueda enojar, que un niño pueda tener rabia. Eh, bueno, se hablan de emociones biológicas y emociones sociales. En general, las emociones son biológicas, por lo tanto no tenemos un control de ellas, sí las podemos ir regulando. Hay emociones básicas y universales, como puede ser la tristeza, la alegría, la rabia. Eh, Hay algunas emociones que tienden a ser más sociales, como puede ser la envidia, pero en general las emociones más básicas tienden a ser biológicas y por lo tanto no las podemos medir desde el parámetro bueno o malo. Sí las podemos sentir como agradables o desagradables, pero enseñemos a validarlas. No son buenas ni malas, las emociones son, ¿ya? Y lo que hagamos con ellas es lo que podemos ir regulando y es lo que podemos ir trabajando. Eh, por eso los hijos tienen que ir conociéndolas, tienen que ir sabiendo que es importante y ustedes como familia dando la oportunidad de que las puedan ir viviendo y expresando en un contexto, o sea, qué mejor que el contexto familiar, donde ellos puedan desenvolverlas adecuadamente. Eh, Por ejemplo, es súper importante también que en estos contextos de crisis, trabajar. Voy al tiro, voy al tiro. Por favor, cambia. Ya, voy al tiro. Es súper importante y se ha planteado mucho en este contexto de coronavirus, que es el momento ideal también para en edades tempranas trabajar e ir hablando con los niños sobre lo que es el concepto de la muerte. Eh, no esperar a que haya algún familiar, algún ser querido al que le esté pasando algo para poder hablar de ello propiamente tal, sino que empezar a hablarlo desde ya, a través de los cuentos nuevamente, de las películas, de las analogías, para poder empezar a expresar y sentir cuál es el significado de la muerte y qué hacer y cómo poder vivir esas emociones que nos van floreciendo.
eso es súper importante ya como ir trabajándolo como desde ya. En segundo lugar, pensando en cómo poder trabajar estas emociones de repente más displacenteras, es que yo les propongo estos 4 pasos que tienen que ver con la respiración consciente. Y la respiración consciente tiene que ver con que, o tiene como objetivo, volver a tomar el control de nosotros mismos cuando nos vamos sintiendo, o en momentos donde nosotros nos sentimos sobrepasados, tanto adultos como niños. O sea, esto, mientras más chiquitito uno lo vaya incorporando, mejor. Eh, y hay que usarlo cuando tenemos síntomas como desde los adultos, por ejemplo, síntomas como el estrés, la sudoración excesiva, la aceleración cardíaca, síntomas como son las crisis de pánico, donde de repente muchas veces sentimos como que nos vamos a morir, eh, entendiendo que las crisis de pánico ya no son tan extrañas o no malas como en algún momento se creía, sino que ya son parte del día a día de una gran cantidad de la población, un porcentaje importante, y que no solo lo tienen adultos y adolescentes, cada vez más aparecen niños eh, aparecen niños con, perdón, aparecen niños con síntomas de crisis de pánico. Ahora, difícilmente lo va a tener un niño de primero o segundo básico, pero sí es importante que cuando sus hijos o hijas eh, vayan o tengan alguna emoción donde de repente se vayan a sentir desbordados, ustedes ya vayan practicando desde la calma, desde periodos previos, el tema de estos 4 pasos de la respiración consciente. El primer paso es súper sencillo, inhalar profundo y exhalar lento, 5 segundos. Lo podemos hacer ahora. Inhalamos fuerte, botamos 5 segundos. Podemos invitar a nuestros hijos o hijas a que cierren los ojos cuando hagamos este ejercicio. En un segundo paso, por ejemplo, hacemos lo mismo, inhalamos profundo y en vez de exhalar 5 segundos, 8 segundos. Hacemos el mismo ejercicio. Y en un tercer y cuarto paso podemos pasar a los 10 y 12 segundos y los vamos invitando a que se hagan conscientes de cómo el oxígeno va atravesando la nariz, de la temperatura del oxígeno, de cómo nuestros pulmones se van hinchando, de cómo nuestros pulmones se van comprimiendo a la medida que exhalamos. En definitiva, hacerlo conscientes de la corporalidad y del sentir que están teniendo en ese momento. Como les decía, mientras más chiquititos lo vayan practicando, aquí tenemos una acción concreta y puntual para generar un relajo y para generar un momento de alivio de estas emociones más displacenteras que podríamos tener. Practíquelas, como les digo, no cuando tenga la crisis propiamente tal, no cuando esté con el berrinche propiamente tal, sino cuando estén en momentos de calma. No siempre va a funcionar, no siempre lo va a hacer, pero en algunos momentos sí puede ir pasando. Y más si los ven a ustedes como adultos también que van haciendo ese ejercicio junto con ellos y lo van practicando en conjunto. Eh, Otro tema súper importante es el generar espacios de distensión y placer. De distensión, de humor, de placer familiar, de risa. Y tiene que ver con que los niños, con lo que les decía anteriormente, los niños están enriquecidos con la magia de la imaginación. Mientras van creciendo la van perdiendo eh, o, o ya no es tan vivaz. Eh, pero también hay que ir promoviendo este tipo de actividades porque generan es una gran fuente de, de baja de estrés para en general, para todo ser humano. Si nosotros jugamos con nuestros hijos, si jugamos a competencias familiares, a que jugar algo como el cachipún y el que pierde tiene que pagar una penitencia, hay que imitar algún personaje, hay que imitar un animal, hay que cantar una canción, hay que hablar como algún superhéroe, etcétera. Eh, Jugar a personificar algún monito animado que les gusta a sus hijos, ya están generando un espacio de relajo y de distensión muy importante y significativo. Y esto parece muy obvio, pero la rutina, como a todos nos pasa, nos va comiendo día a día y de repente en cuarentena muchos papás han planteado, han pasado más haciendo aseo, lavando ollas, lavando los platos, llevando como el control del hogar o generando espacios para que sus hijos hagan tareas, trabajen, estudien, se conecten, y los juegos van quedando un poco de lado. Y eso es una gran fuente entonces de manejo emocional para que sus hijos vayan relajándose poco a poco.
Otro punto que no está escrito ahí tiene que ver con que ustedes como familia vayan estableciendo reglas concretas y precisas sobre qué es lo esperado y lo no esperado a nivel familiar. Está bien explicitar, y es deseado y lo deben hacer, eh, explicitar, por ejemplo. Papi, mira. Voy al tiro, estoy terminando, hijito. Ya, denme un segundito, por favor, así, 10 segundos. ¿Qué pasó, papi? Ya, ahí va a empezar. Sí, ahí va a empezar. Ya, como les estaba planteando, tiene que ver con que como familia expliciten lo que quieren lograr y lo que no está permitido. Por ejemplo, en esta casa no está permitido decir groserías. Algo tan sencillo y básico como que me imagino muchos de ustedes hacen. eh, Hay que verbalizarlo. Sus hijos, como son concretos, necesitan del constante refuerzo y de la constante repetición para ir incorporando los aprendizajes. Si alguien dice una grosería, en este caso está permitido golpear las paredes, golpear los juguetes. Si alguien lo hace, va a pasar esto. No hay alguna consecuencia. No están ¿ya? Ya, voy al tiro, lo voy a arreglar. Eso para no quitarles más tiempo y darle paso a mis compañeras. Espero que con estas cosas concretas y prácticas la puedan ir incorporando. Y por último, les voy a dejar 2 links en el chat para que son 2 páginas en internet que proponen actividades para trabajar a nivel familiar de desarrollo emocional en los niños de la edad de sus hijos e hijas. Así que está bien bueno, está bien práctico para que lo puedan ir trabajando también desde el hogar. Muchas gracias. Ya, Andrea, tu turno. Se ve, pero no te escuchamos. Está tu micrófono apagado. Ahí. Ahí está, sí, ahí te escuchamos, pero no se ve la pantalla. Ahora sí, sí que la había sacado, ahora la comparto. Ahora sí, ¿verdad? Todavía, ahí sí, sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, hola, mi nombre es Andrea Escudero, yo soy psicopedagoga y yo quiero en un poquito rato poder compartir con ustedes algunos aspectos que tienen que ver cómo ir trabajando con los niños y las niñas desde las casas, cómo favorecer este aprendizaje desde las casas. Si bien es cierto, estamos en un contexto, en una pandemia, en una crisis sanitaria, y lo que queremos hacer nosotros desde las casas es esta vinculación también pedagógica. Eh, no podemos reemplazar lo que pasa en el colegio, en la casa, sin duda eso no lo podemos hacer. Y por esa misma razón, en ese contexto que estamos teniendo, yo los invito a ustedes a crear en casa un ambiente de calma, que los niños comprendan que lo que están en casa es porque hay una decisión de parte de la familia, del colegio, para mantenerlos en resguardo y por un tema de autocuidado también. La idea, como yo les dije, no es convertir la casa en un colegio, haciendo una estructura rigurosa, rígida, por el contrario, es una vinculación que queremos hacer con ustedes desde el punto de vista pedagógico y poder ir instalando ciertas habilidades también en los niños en este periodo de tiempo. ¿Sí? Ahora, una cosa súper importante que yo le he denominado una rutina básica. Si bien es cierto, en nuestras casas, me incluyo porque también me pasa exactamente lo mismo, hay cierta laxitud en las horas. Es decir, no nos estamos levantando a la misma hora que nos levantamos cuando vamos a dejar a los niños al colegio. Yo también soy mamá de una niña pequeña. Por lo tanto, es distinto. Pero eso no significa que vamos a tener un horario, una planificación durante el día. Es bueno que los niños mantengan un horario, que tengan una rutina, principalmente de levantarse temprano, para acostarse temprano también. Ellos tienen que dormir por lo menos
9 a 10 horas en la noche para que su cerebro pueda oxigenarse y también descansar y estar con toda la energía y las pilas puestas para el día siguiente. Debe haber una actitud también de aprendizaje en la casa, es decir, no podemos permitir que los niños, por ejemplo, cuando vayan a la clase virtual, vayan con pijama. Tienen que ir vestidos, tomados desayuno, con el, dispuestos para poder recibir el contenido o lo que el profesor o la profesora les vaya a entregar. Este orden también durante el día, de lo que tiene que ver con la planificación, también los ayuda mucho a anticiparse, a saber lo que viene después, lo que va a ocurrir después, ayuda también a evitar el estrés y también disminuye mucho la ansiedad. Ejemplos de rutina, así a grandes rasgos, yo a qué hora me levanto, a qué hora yo hago mi aseo personal, a qué hora desayuno, a qué hora hago mis tareas, aquí tengo que incluir a qué hora me conecto con la plataforma, si tengo alguna tarea, después de eso a lo mejor es importante descansar la vista, el computador cansa mucho la vista en los niños también, entonces bueno que después tengan un momento de juego, que hagan otra cosa, que se desconecten un poco de la pantalla. Sin duda es muy importante no agobiarlos ni presionarlos. El contexto que estamos viviendo, como yo les decía adelante, es una crisis, nunca nos había pasado, los niños no están yendo al colegio, no están con sus compañeros, con sus amigos, no están viendo tampoco a su familia extendida, de los abuelos, etcétera. A lo mejor se están comunicando a través de la pantalla también, entonces eso no es lo mismo. Por esa misma razón, respetemos los ritmos que van teniendo los niños en la casa. No todos van a aprender al mismo tiempo como a nosotros los papás también nos gustaría. Es importante que vaya aprendiendo poco a poco y que este aprendizaje se vaya dando de a poco y que sea por gusto y no por obligarlo, no porque tenga que hacerlo. No todos los días van a ser buenos, unos días van a estar más tristes, otros días van a estar contentos, con ganas de conectarse, a lo mejor van a estar más desganados. Es importante que ustedes vayan viendo las señales que los niños van entregando. Si en la semana ha habido mucha dificultad, mucha tristeza, bueno, a lo mejor es importante que ustedes se pongan en manos de su profesora, preguntar, o también nosotros para poder colaborarles en esta situación que se está dando desde las casas. Respetar los ciclos de concentración. A esta edad, entre los 7 y 8 años, se recomienda muy importantemente que tengan ratos cortos, de 20 a 25 minutos para cada actividad. Si una tarea que le dan, por ejemplo, requiere mucho más de tiempo, bueno, divídanla, dosifiquen la tarea. Puede ser una tarea en la mañana, una tarea en la tarde, como yo le pongo como ejemplo, antes de la clase, otra en la tarde, antes de cenar o tomar once, antes de acostarse, que tenga rutinas marcadas de trabajo durante el día. Ellos ya a esta edad pueden hacer eso, se pueden planificar perfectamente. Sin duda, respetar los tiempos para comer también, para retomar las actividades, que descansen y también que se acueste a una hora también, como yo les decía inicialmente, para que pueda descansar también su cerebro y se conecte muy bien al día siguiente. Activar las capacidades cognitivas, no solamente trabajar en el texto o en la guía que les van entregando los profesores, activa su conocimiento. También ayuda a inventar juegos con reglas propias, hacer juegos de mesa con la familia, bailar, resolver sopas de letras. A esta edad a lo mejor ya muchos ya tienen un conocimiento un poquito más acabado de lo que es la lectoescritura, por lo tanto se les ha abierto un mundo de aprendizaje muy distinto. Sopas de números también, armar rompecabezas, jugar a memorice, inventar adivinanzas, inventarle finales distintos a los cuentos que vayan leyendo, armar historias, etcétera. Ellos pueden, a esta edad también, y ustedes pueden también ir leyendo algunas cosas para ir dándole a los niños a lo mejor ideas distintas de poder activar sus capacidades. Si ya ha comenzado a leer palabras o frases o pequeños párrafos, que lea todo lo que está a su alrededor. Es muy importante esto. Leer etiquetas de la mercadería cuando a lo mejor opera con la mamá o el papá en la cocina, las instrucciones de los juegos, recetas de cocina. Si en la casa hay revistas también, pues leer los titulares de las revistas, algún cómics, que lea los títulos, que vaya poco a poco afianzando este proceso que se inició el año pasado
para que se empiecen a instalar ciertos aprendizajes. Perdón. Leer un cuento antes de dormir. Incentivemos la lectura por placer y no por obligación. Si ustedes son buenos lectores en casa, entonces van a tener buenos lectores. Ellos tienen que tener un mundo letrado de lectura en la casa, para que también así les den ganas también de leer. Ustedes si los ven leer diario, escuchar noticias o interesarse, también les va a gustar saber. Por lo tanto, es bueno que ustedes vayan estimulando eso. Yo también les pongo un ejemplo, volvamos a practicar la copia que transcriba un párrafo corto con la letra manuscrita, tal como lo pide la tía. Si la tía pide mayúscula con rojo, bueno, hagan la mayúscula con rojo. Vayan también haciendo alianzas con el colegio para que se sigan desarrollando estas habilidades que las tías y los profes están tratando de hacer desde lo virtual. También estamos desarrollando de esta manera la percepción visual y también la coordinación motora fina, ¿no? Que tome bien el lápiz, que eso es muy importante también. Inventar oraciones con palabras en estudio, hacer oraciones, escribirlas, hacer en casa a lo mejor algunos dictados de frases, armar una frase con palabras desordenadas, ayuda también a la estructuración gramatical, que va primero el sujeto, después el verbo, es decir, que vaya ordenando también y vaya estructurando estas oraciones de mejor manera. Si está aprendiendo el mecanismo de la suma o de la resta, ocupe en casa material concreto, que no significa que compren cosas, pueden coleccionar tapitas de botella, palitos de helado, palos de fósforo, y ellos todavía están en la etapa concreta, por lo tanto es bueno que sigan trabajando en ese aspecto. Si van a hacer en la casa, participar con la mamá o el papá, hacer un queque, bueno, saber las cantidades, el concepto de agregar y de quitar, que tiene mucho que ver con la suma, el cálculo mental, desafiarse entre los hermanos, los cuánto es 12 más 15, si es con reserva, bueno, le ponen un poquito más de complejidad, pero que el aprendizaje también se dé de una forma lúdica. Siempre es recomendable que cuando tengan que leer un libro, de acuerdo a la edad, mamá o papá también pueda leerlo. Es decir, que los dos lo lean y así después lo puedan comentar, saber de qué se trató, cuáles eran los personajes, qué te parece a ti, a lo mejor emitir un juicio de valor también. Ellos ya pueden hacer eso si es que ya están logrando una lectura de un cuento, de un libro corto. Hay que practicar la lectura todos los días. Y como estrategias de estudio también que yo le pongo, principalmente a esta edad, mantener rutina, tiempos de clase para hacer las tareas, los descansos, la alimentación, las horas de sueño, planificar el día siguiente, que es como hacer la mochila cuando van al colegio, qué tengo mañana, qué asignatura, qué tareas tengo. Hice mis tareas, bajé la información de la plataforma, lo pude hacer, ¿qué me faltó? Es decir, también eso ayuda mucho como estrategia de estudio. Lecturas de cuentos con imágenes también pongo. Si es que la casa tiene la fortuna de tener un cuento audible, que sea solamente con imágenes, recrear la historia a través solamente de lo que yo voy escuchando, viendo el inicio, el desarrollo y el final. Y en la casa también es muy recomendable a esta edad, tal como está en el colegio, una biblioteca de aula, un pequeño rincón lector en la casa, una biblioteca, que tenga libros también acorde a su edad. Ya pasó la época a lo mejor de los libros cortitos, cuando estaba iniciando este mecanismo, ahora tendrá que leer de acuerdo a lo que él es capaz de hacer. Y lo otro también que es muy importante, desarrollar autonomía, dejar que el niño aprenda de acuerdo a su ritmo, que siga instrucciones, en el momento de la clase virtual que trabaje de forma independiente, mantenerse cerca por si necesita algo, pero dejarlo que interactúe solo con sus profesores y sus compañeros, que aprenda a llevar también todo lo que necesita en el momento de la clase. Si él puede, si es que el computador no está en el lugar donde está el televisor, perfecto, pero si está el televisor, que él también se dé cuenta que tiene que regular su ambiente, bajar el volumen del televisor, si lo puede apagar y no hay nadie más que lo apague, cosa que se pueda concentrar en lo que está haciendo. Preguntarle cómo estuvo la clase, la mamá o el papá, de qué se trató, qué cosas le gustaron, qué no, qué material tiene para trabajar, orientar la tarea. Ustedes no son profesores, por lo tanto hay muchas cosas que ustedes no manejan, pero sí pueden colaborar en esta alianza del colegio y los papás.
Aquí solamente ejemplos de responsabilidades que tienen que ver también con la autonomía, aprender a hacer la cama, ordenar los juguetes, ordenar su pieza en general, cooperar con poner la mesa, con hacer el aseo, eso también puede estar dentro de su rutina diaria y también tiene que ver mucho con sus capacidades cognitivas. Y por último, establecer una comunicación súper positiva. En esta alianza que estamos teniendo desde la casa y desde el colegio y la casa es súper importante. Todo lo que están haciendo desde la casa, no solamente por un resultado, aquí no hay una nota detrás, aquí hay un proceso formativo que es muy importante, ustedes están instalando habilidades en conjunto con los profesores y que también quede este interés por aprender cosas nuevas. Así que eso también lo motiva también a aprender cosas nuevas. Y también este contexto de la casa es una buena oportunidad para desarrollar ciertas habilidades, capacidades de actitudes, la empatía, la autoestima, la paciencia, la tolerancia, el diálogo, y por qué también no decirlo, aprender a superar los obstáculos. Quizás el día de mañana, o el próximo año, se van a acordar que cuando estaban en segundo básico ocurrió una emergencia sanitaria y estuvieron desde la casa. Interesante eso, lo que le estamos entregando también ahora son habilidades para la vida, como la vida no es fácil, por lo tanto siempre va a tener obstáculos y cómo soy capaz de superarlo es un gran aprendizaje también para ellos. Y por último, solamente algunos links para que ustedes conozcan y complementen con lo que están viendo desde la casa, en los textos y todo eso, y Carito, elige educar, Educar Chile, Chile crece contigo, que es un buen sitio, tanto para trabajar con los niños y también muchas ideas para trabajar ustedes, que son desde la familia. Y ahora tenemos canal educativo, por lo tanto es bueno también incorporar ciertas cosas que aparecen en este canal educativo. Yo quedo atenta al chat, algunas preguntas, dudas, si no, muchas gracias. Esta presentación se les va a enviar, así que si no alcanzaban a notar, les vamos a mandar toda esta información para que ustedes la tengan desde la casa. Eso es, muchas gracias. Hola, me presento, yo soy Gabriela Martínez, soy la terapeuta ocupacional del primer ciclo y el tema que les presentaré hoy día es cómo potenciar el desarrollo infantil a través de actividades cotidianas. ¿Ya? Bueno, la idea de esta presentación surge pensando de que estamos en un contexto que nos es ajeno, en el cual vemos limitados nuestro desplazamiento, nuestros medios de socialización, de participación. Por lo tanto, también a ustedes como padres esta situación les puede generar cierta inquietud, porque también piensan que los niños no están yendo al colegio y visto de cierta manera, el colegio es un importante medio para los niños de aprendizaje, no solo en el tema académico, en lo escolar, sino que también en cuanto a hábitos, rutinas, habilidades sociales. Entonces, sabemos que esta situación puede generarles a ustedes cierto nivel de angustia, de preocupación. Entonces, la idea es poder entregarles herramientas prácticas para que ustedes puedan potenciar el desarrollo de sus hijos, vean de que esto no es necesariamente una etapa en la cual él se va a ir quedando atrás, sino que también podemos ir trabajando otras cosas que a lo mejor antes por el contexto o por la situación en la que estábamos no podíamos reforzar. Todo con el fin de ser un apoyo para ustedes y que también entonces puedan tomar las herramientas que ustedes están a la mano en estos momentos y en la situación en la que se encuentran actualmente. Los conceptos con los que vamos a trabajar como para que vayamos teniendo una idea y vayamos todos en la misma línea. ¿A qué es lo que me refiero yo cuando hablo del desarrollo infantil? Cuando hablo del desarrollo infantil me refiero a este proceso integral y complejo mediante el cual los niños van desarrollando habilidades que le van a permitir interactuar de manera adecuada con su ambiente tanto físico como social, ¿ya? Este desarrollo de habilidades tiene que irse complejizando de manera progresiva a medida que el niño crece, porque a medida que el niño va creciendo se va enfrentando a diferentes demandas y a mayores exigencias. Entonces es importante también de que este aprendizaje vaya a la par de lo que el niño está viviendo y de lo que tiene que resolver y de lo que tiene que ir enfrentando. La siguiente. Con respecto a actividades cotidianas, ¿qué es lo que yo voy a trabajar y a definir como actividades cotidianas? Porque según lo que uno busque pueden aparecer diferentes ideas y diferentes nociones.
Yo voy a trabajar específicamente en actividades de autocuidado, que son las actividades de la vida diaria básicas, que tienen que ver con todas estas acciones que nosotros desempeñamos con el fin de conservar un cuidado adecuado de nuestras personas, y también como de la parte vital, o sea, el alimentarse, vestirse, todo lo que tiene que ver con aseo e higiene personal, y también a las actividades de la vida diaria instrumentales. Estas actividades de la vida diaria no necesariamente son vitales, pero también tienen un importante impacto en la manera en la cual yo tengo que desarrollar mis actividades normalmente y poder ser un individuo autónomo y eficiente en la sociedad en la que participo. Acá hay varias actividades, el tema de saber utilizar dinero, saber utilizar, por ejemplo, los medios virtuales, todo eso son actividades instrumentales. Pero considerando en el contexto en el que estamos, vamos a trabajar con lo que implica el cuidado de otros, por ejemplo, la preparación de alimentos y también el tema de la mantención del espacio común, de los lugares comunes. El orden del living, del comedor, también ordenar mis propias pertenencias, todo con el fin de también pensar en estas actividades que van a ayudar a que las dinámicas familiares también vayan siendo más amigables y puedan facilitar un ambiente de armonía para todos los miembros de la familia. Y también vamos a considerar dentro de las actividades cotidianas lo que es el ocio y tiempo libre orientado en los niños hacia el juego. Mis colegas ya lo han mencionado, o sea, el tema del juego en los niños es vital, es algo que no podemos dejar de lado, y entonces tenemos que utilizar este ambiente de juego que a lo mejor es diferente al que los niños están acostumbrados. Los niños también salen, juegan con los compañeros en el colegio, hay otros ambientes en los cuales ellas desarrollan actividades, entonces va a ser importante poder tomar las condiciones actuales y ver cómo las podemos modificar y cómo podemos entonces ir trabajando en estimular el proceso de desarrollo. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿cuál es la herramienta desde mi disciplina que yo les propongo a ustedes como padres para poder trabajar el desarrollo de habilidades en sus hijos? En esta oportunidad les voy a presentar lo que tiene que ver con la planificación motora, estrategias de intervención y de estimulación desde la planificación motora, atendiendo también a las necesidades y a las características de los niños que tienen la edad de sus hijos. ¿Qué es el proceso de planificación motora? Este proceso es mediante el cual yo organizo mi hacer para asegurar que mi desempeño sea correcto y eficiente. ¿Ya? Si uno lo busca, a lo mejor si a alguno de ustedes les interesa este tema y buscan más información, van a encontrar diferentes definiciones, diferentes fases, diferentes etapas. Yo voy a trabajar con estas 4 porque siento que clarifican bastante y van diferenciando cada uno de los pasos y de las etapas, y también el nombre va evocando a qué es lo que se espera en cada una de esas etapas. Pero puede ser que ustedes también encuentren información con otro nombre. Estas etapas son la anticipación, la secuenciación, la ejecución y la verificación. Siguiente. Ya, con respecto a la primera etapa, la etapa de anticipación, que a veces también aparece como ideación, en esta etapa la clave es que es el momento en el cual yo elijo, analizo y organizo lo que quiero realizar, sin en el fondo todavía comenzar nada. Es simplemente cuando yo tengo la idea y yo decido qué es lo que quiero realizar, qué es lo que yo quiero hacer. A través de esta fase podemos ir promoviendo varias cosas en los niños. Por una parte tenemos todo el tema atencional, o sea, si vamos a realizar algo, tenemos que focalizarnos hacia esa actividad, y eso entonces va a ayudar con el tema atencional a que los niños vayan aprendiendo a focalizarse cuando deben realizar una tarea. Acá también vamos reforzando todo el tema de cómo el niño se contacta y busca información disponible tanto en su entorno o pregunta. En el fondo, hacerse consciente de que estoy funcionando en un ambiente, en un medio que me entrega información y que me entrega medios y que me entrega materiales para que yo pueda desarrollar diferentes actividades. En el fondo, de poder hacerse consciente de que existe este entorno que yo puedo utilizar a mi favor. Acá también en la anticipación, los niños se van haciendo conscientes también de sus habilidades, ¿ya? Van viendo qué cosas pueden hacer, para qué cosas son buenos,
porque finalmente la elección de lo que yo quiero hacer influye en varias cosas, influyen también los intereses de los niños, qué cosas les parecen interesantes, qué cosas tienen un sentido para ellos, y también esto de las habilidades, o sea, de que para qué cosas yo soy bueno, entonces voy a desarrollarlo porque esto a mí me sale bien, yo me siento bien haciéndolo, como también pensar, a lo mejor esto me cuesta un poquito, entonces yo lo quiero hacer porque lo quiero practicar para que me salga mejor. Entonces ahí se va uno haciendo consciente de las propias habilidades y de cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Y además, al trabajar con este tema de la anticipación, también vamos promoviendo un comportamiento más reflexivo en los niños. Yo generalmente cuando tengo niños con dificultades a nivel de impulsividad, que tienen que ser muy impulsivos en el hacer, vamos trabajando con esto porque en el fondo es al niño darle una pausa, o sea, así como calma, veamos primero qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, tenemos la capacidad de hacerlo, y ahí entonces se va dando este proceso, como yo le digo, de ir reflexionando y de ir analizando con más detalle y que no sea este hacer muchas veces sin sentido, sin significado y que responde a un impulso, ¿ya? Entonces, es importante también que lo podamos ir reforzando. La siguiente. La próxima etapa que continúa es la etapa de secuenciación. En esta etapa yo ya defino los pasos de la acción, yo ya decidí lo que quiero hacer, sé que puedo hacerlo, entonces ahora tengo que ver cómo lo voy a hacer, cómo voy a ir definiendo paso por paso qué es lo que yo necesito hacer. Porque claro, si uno a lo mejor lo piensa en actividades simples, este orden lógico pareciera no tener tanto sentido, pero de repente pueden hacer actividades mucho más complejas que yo necesite gestionar recursos o ver bien el tiempo que voy a emplear. Entonces, es importante, como les digo, ahora lo estamos trabajando con los niños pequeñitos, seguramente van a hacer actividades concretas, actividades simples que se puedan hacer dentro del hogar, pero ya el tener esta estructura mental, después uno lo va aplicando de manera automática. Es un poco lo que pasa cuando uno aprende a manejar, por ejemplo. Uno aprende a manejar y tiene que ir aprendiendo paso a paso, te van relatando qué es lo que tienes que hacer, prender el auto, pasar el cambio, prender el embrague, y después eso uno lo internaliza y uno simplemente lo hace, uno ni siquiera es consciente de ese proceso. Pero en los niños es importante ir entonces haciéndolo más consciente para que ellos también vayan integrando esta estructura de organización y después la puedan aplicar en cualquier otro contexto. Acá en esta etapa de la secuenciación, entonces también vamos viendo el tema del uso eficiente de la información y de los recursos. ¿Ya? Yo trabajo harto, por ejemplo, de repente con los niños con papel, que ya tienen que hacer algo, pero yo les doy como el material muy limitado, muy acotado. Entonces ya si alguno lo rayó o arrugó su papel, no va a tener material para continuar trabajando. Entonces ahí también lo hacemos consciente de cuánto yo voy a necesitar. Voy a necesitar esto y esto, no puedo desperdiciar, no puedo perderlo, tengo que guardar todo porque lo voy a ocupar todo. Entonces ahí también se puede ir trabajando ese tema. Y también está el tema aquí de aclarar dudas con respecto al desempeño, porque claro, yo sé lo que quiero hacer, sé cuáles son los pasos de acción, pero de repente puede haber en alguno de esos pasos que yo tenga alguna duda, necesite buscar información adicional con la que yo no cuento. Anteriormente daba el ejemplo de que ahora en cuarentena, quienes hemos tenido más tiempo quizás, nos hemos dedicado mucho a la cocina, que es como bastante común. Y claro, de repente hay técnicas o hay palabras y que uno no sabe qué significan en el punto de realizar un almíbar o algo, entonces uno lo busca previamente para que después, cuando yo esté cocinando, no me dé cuenta que hay algo que no sé hacer y tenga que ir, lavarme las manos, buscar mi celular, en el fondo como ir perdiendo tiempo. Entonces ahí también vamos con lo anterior, con lo del poder utilizar eficientemente la información y los recursos con los que yo cuento. La siguiente. Luego ya viene la etapa concreta, que es la etapa de la ejecución, que es cuando yo realizo entonces la actividad que ideé y la actividad que organicé. Acá entonces ya se va viendo lo concreto, la manera en la cual yo uso el cuerpo, al ir experimentando la actividad puedo ir viendo a lo mejor esta forma es más fácil, quizás si me siento me canso menos, quizás si tomo este objeto con las dos manos también se me hace más fácil. O sea, ahí uno va experimentando y va viendo en el mismo hacer. Acá también es súper importante considerar
que los chicos, en la edad en la que están ustedes, el cerebro está mucho más receptivo a aprender y a integrar conocimientos que vivencia, que realiza, que los hace de forma concreta. O sea, puede ser de que a lo mejor algo que ustedes les relaten, que ustedes le cuenten cómo se hace y el niño no lo va a retener de la misma manera que si ustedes hacen que él lo experimente, que él lo viva, que él lo haga. ¿Ya? Entonces, es muy importante también no solo planificar, no solo organizar, sino que también la ejecución en sí va siendo un recurso muy rico para poder ir desarrollando diferentes habilidades. La siguiente. Y la última etapa con la que yo siempre trabajo es con el tema de la verificación. O sea, de que no basta con hacerlo y ya está listo, sino que aquí también tomarse nuevamente un tiempo, detenerse y observar si es que lo que yo hice está bien o mal. Acá yo voy corrigiendo errores, si es que hubo algo en lo que me equivoqué, también puedo ir afinando detalles, algo que no me gustó cómo salió, por ejemplo, si hice un dibujo de alguna línea, algo, o quizás lo voy a pintar de otro color, o sea, como todas esas cosas que ya con el objeto final uno va simplemente como corrigiendo, como ir acotando algunas cosas. Y también yo les sugiero a ustedes como padres que hagan que los niños relaten lo que realizaron. ¿Ya? Es súper importante y es una herramienta muy importante para ver cómo ellos están aprendiendo también. Porque ahí van a ir viendo uno cómo él lo organiza, cómo él está organizando su discurso. Van a ver si se le entiende lo que él quiere comunicar, si entrega la información completa. También van a ir viendo qué cosas recuerda y qué cosas no. Entonces así también van a saber cómo está funcionando la atención. A lo mejor va a pasar esto que yo les decía, a lo mejor las cosas que ellos hicieron en concreto las recuerdan mejor que esas cosas que a lo mejor hizo la mamá o cosas que solamente escucharon y que no lo realizaron en concreto o que fue realizado antes. O sea, ahí ustedes van a poder aprender mucho de cómo los niños están integrando la información nueva. Entonces, ojo ahí, es muy importante este paso. Y además también sirve como medio de socialización. Después lo pueden contar, le pueden contar a la abuelita, le pueden contar al hermano más grande, qué fue lo que estuvieron haciendo. Entonces ahí también la actividad da para varias cosas. O sea, si lo ven, una misma actividad se pueden ir trabajando diferentes cosas y va siendo un mismo medio para diferentes aprendizajes. La siguiente. Ahora, ¿por qué yo hablo de estos conceptos? ¿Por qué doy estas aclaraciones? Porque, como les decía, o sea, la idea es que ustedes, desde las casas, desde las actividades que ustedes ya realizan, que forman parte de sus dinámicas cotidianas, que forman parte de su día a día, puedan tomar alguna de estas y modificarlas e irlas repensando según estas indicaciones que yo les di y así puedan sacarle entonces al máximo provecho a algo que ustedes ya hacen. La idea no es sumar más demandas, sabemos que podemos estar todos quizás sobrepasados con muchas actividades, entonces la idea es tener en cuenta estos tips y algo que ya se hace, entonces lo vamos enriqueciendo y lo podemos utilizar también como un medio de estimulación. Acá ahora entonces les voy a dar algunos ejemplos prácticos con respecto a cómo podrían entonces trabajarlo a partir de estas diferentes actividades cotidianas. Por ejemplo, en actividades de la vida diaria básicas se puede trabajar en la preparación del baño. Entonces se le puede pedir al niño, ya, nos vamos a bañar, entonces vamos a ver qué es lo que necesitas, tienes que ir a buscar tu ropa, fíjate que en el baño haya toalla, fijémonos que el calefón esté encendido, que esté tu champú, que haya jabón, veamos cuánto tiempo también tenemos, porque a lo mejor hoy día después simplemente hay que acostarse y es temprano, así que podemos quedarnos un momento más a jugar, o quizás no, quizás lo estamos haciendo en la mañana, entonces después a cierta hora tenemos que ir y tenemos que conectarnos a las clases, entonces no vayas a buscar tus juguetes hoy día porque hoy día no vamos a alcanzar, o sea, como les decía, ir haciendo todo este proceso reflexivo del paso a paso de qué es lo que se va a hacer y cuáles son las condiciones que hay para desempeñar la tarea. También, por ejemplo, en el tema de ordenar y elegir la ropa, se le puede, a lo mejor ahora sabemos que el contexto, el niño se va a vestir para estar en la casa, no hay mucha diferencia ahí entre lo que se pone un día y lo que se pone el otro, pero también de que él vaya aprendiendo a atender, por ejemplo, a condiciones de contexto, hoy día hace frío, hoy día está lloviendo, hoy día te tienes que abrigar más, no te puedes poner solo polera, tienes que ponerte un polerón, tienes que ponerte algo abrigado, lo vamos a ir a buscar.
también que ellos vayan identificando, por ejemplo, en el lugar en el que se encuentre y se guarda cada una de sus prendas, porque ahí vamos a estar viendo lo del uso eficiente de los recursos. O sea, es mucho más fácil saber exactamente dónde está mi ropa, saber dónde se guarda. Ahí también lo pueden ligar como cuando se lava la ropa, entonces que después él la guarde y que él sepa identificar dónde van cada una de esas prendas. Entonces así vamos optimizando, y después cuando en el fondo existan otros contextos, otros espacios de participación de los niños, ellos ya lo vayan teniendo integrado. La siguiente. En cuanto a actividades instrumentales, se puede trabajar, por ejemplo, esto de preparar alimentos para toda la familia. Entonces ahí hay hartas consideraciones. En ideación, ¿qué es lo que vamos a preparar? Tenemos todas las cosas que necesitamos en la secuenciación, ir revisando cuáles son los pasos de la actividad, tenemos todos los materiales, tenemos todos los utensilios que se necesitan. Acá también hay otras consideraciones como el tomar medidas de higiene, lavarme las manos, tomarme el pelo. Entonces, pues les digo, ahí hay harto que planificar y harto que organizar antes de comenzar a cocinar. También puede ser colaborar en una actividad de aseo, lo que les mencionaba Andrea, esto de dentro de la rutina, de ir incluyendo también algunas actividades, algunas exigencias que ellos tengan que ir haciendo, por ejemplo, hacer la cama. Entonces ya identificamos qué actividad puede realizar el niño, determinamos la frecuencia, porque a lo mejor si le pedimos desde el principio que él tenga que hacer su cama todos los días, no lo va a hacer. Pero si decimos ya, vamos a hacerla, por ejemplo, lunes y sábado, ya, entonces ahí vamos a comenzar, vamos revisando también cuáles son los pasos para seguir su correcta realización, para que ellos también la vayan conociendo, ir haciéndolo en conjunto con ellos, ¿ya? Como para que se puedan ir desarrollando adecuadamente. Y la siguiente. Y para finalizar, entonces tenemos actividades de ocio y tiempo libre, pensando en las actividades de ocio y tiempo libre que se pueden realizar actualmente. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, está el tema de ir eligiendo juegos. En la edad que están sus hijos ya ellos pueden responder bien a estos juegos de mesa, realizar rompecabezas, la Gran Capital. Ahora hay tantos juegos nuevos de mesa con los niños que se pueden ir realizando. Entonces, poder ir viendo esas cosas. O recordar, porque claro, ahora sabemos, no podemos tampoco ir a comprar el juego nuevo, pero también recordar los juegos que nosotros hacíamos cuando niños, bachillerato, que uno simplemente necesita lápiz y papel. Entonces ahí uno va viendo cuánto tiempo tenemos para jugar, porque a lo mejor después el papá tiene que ir a trabajar, la mamá también tiene que conectarse, tiene que cumplir con su trabajo, entonces tenemos un tiempo acotado, vamos viendo quiénes participan, qué objetos vamos a utilizar, vamos determinando la secuencia de juego, vamos estableciendo normas y reglas, y eso también lo vamos viendo mientras vayamos haciendo, lo vamos recordando, vamos promoviendo el tema de la atención, el tema de los turnos. O sea, es también una actividad muy rica que puede servir para que ustedes puedan continuar estimulando el desarrollo de sus hijos, y que va a ayudar entonces también con los aprendizajes formales que están adquiriendo a través de los medios del colegio. ¿Ya? Eso. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o consulta, entonces quedamos atentos al chat, o si no podemos comentar en otra oportunidad. Sí, bueno, por lo que vemos, no hay dudas en el chat. Les pedimos que cualquier inquietud, planteamiento de tema para más adelante, para alguna nueva intervención, lo puedan canalizar a través de sus profesores jefes, lo puedan ir viendo o a los correos directos de nosotros, para que lo vayamos incorporando entonces en nuevas temáticas más adelante. Si no hay dudas, entonces les agradecemos su participación y nos volvemos a encontrar en una nueva oportunidad. Gracias.